industria del entretenimiento y los proyectos culturales. O sea, basta con visitar un museo actualmente y uno se encuentra con que los museos están organizados como una cosa divertida, como una cosa entretenida. Este, y por lo tanto no está claro dónde termina el entretenimiento y empieza la educación. Lo mismo pasa con las producciones audiovisuales, con cosas en televisión. Entonces esa cosa de que no son claros los límites. Otro tipo de límites que tampoco son claros son los límites entre el mundo del trabajo y el mundo del entretenimiento. O sea, no solamente por esto que hablábamos de la manera en la cual, y con los ejemplos de ustedes, en la cual el trabajo irrumpe en la vida cotidiana, especialmente en estos tiempos de pandemia, sino también por una cosa combinada donde hay una tendencia a tratar de que a las personas les resulte divertido hacer sus labores con la idea de que eso incrementa la productividad, toda la tendencia de la gamificación. Y por otro lado, una cosa que me parece que está en la bibliografía, porque lo había propuesto Laura, el libro de Cobo y Moravec, Aprendizaje Invisible, ahí está bastante bien tratada. La otra tendencia que se combina, que es el hecho de que eh, las, en el mundo del trabajo, especialmente las empresas, están valorando no solamente los certificados formales de la educación formal, sino también un conjunto de competencias que se adquieren por fuera de los sistemas de formación formales. Eh, entonces, uno está haciendo algo porque le parece entretenido, porque le parece divertido, y eventualmente eso que efectivamente es divertido puede traducirse después en mejorar las condiciones de empleabilidad de la persona. Entonces no está claro cuándo uno se está entreteniendo, cuándo se está formando, cuándo está aprendiendo, cuándo se está divirtiendo. Ese era eh, el ámbito de un proyecto de investigación que, bueno, finalizamos hace años con un grupo de investigación que, bueno, estaba formado eh, por Marta y Laura también, por Juan Manuel Oyarzún y Natalia Carrizo, que en esa época eran estudiantes haciendo su tesis, por Florencia Nieto, que también era un estudiante y ahora también es colega nuestro. Bueno, entonces el tema eran las tecnologías, el consumo y la política en lo que llamábamos comunidades constituidas en ausencia de copresencia, para ponerle un nombre este, bien amplio. Y ahí abajo está el dato de la referencia no es el único, pero sobre este caso de la comunidad a la que me voy a referir ahora sí, después hay otros sobre otros objetos o reflexiones teóricas o metodológicas, otras publicaciones. A ver, eh, a mí me gusta insistir en que cuando uno eh, investiga cosas que tienen que ver con tecnologías de comunicación, aun cuando lo que uno está investigando o el enfoque desde el cual uno se está acercando en una investigación de estas características, tal vez si alguno de ustedes elige como tema de sus tesis algo que tiene que ver con un enfoque sociocultural acerca de los usos de las tecnologías, incluso aunque la perspectiva es sociocultural, uno tiene que como meter los pies en el barro técnico. Es decir, tiene que tratar de entender lo mejor que se pueda las características propiamente técnicas de lo que está investigando. Entonces, yo digo que es como si uno es un antropólogo y se va
a investigar, a estudiar una comunidad en la otra punta del mundo, una comunidad en Papúa Nueva Guinea, que era la meca de la antropología clásica, un pueblo bárbaro, como les decían. Bueno, una cosa que uno tiene que aprender es el idioma de esa comunidad, de ese pueblo. Porque si no, no alcanza a percibir nada de lo que está pasando. Bueno, acá hay algo parecido. Uno tiene que meterse en cuestiones técnicas para poder comprender qué es lo que está en juego, qué es lo que está pasando ahí. Bueno, entonces voy a decir algunas cositas acerca de lo que sería el mundo de la edición amateur de libros. Eh, Hacia 2010, un poquito antes en realidad, este, eh, bueno, empezaron a popularizarse dispositivos de lectura de libros específicamente desarrollados para esa función, los e-readers. Y se volvió más o menos, se volvió necesario en realidad definir un estándar, un formato para los libros, así como hay un formato para las páginas web, hay un formatos de video, un formato de libro. En 2007, Amazon, que ya era una empresa enorme, que había crecido enormemente, y cuyo negocio original era la venta de libros, o sea, el negocio original de Amazon es vender libros físicos, decidió dar el paso a vender también dispositivos para leer libros y readers. Y definió, o sea, los e-readers de Amazon son los que se llaman Kindle, y lo que definió es un formato de archivo, de un formato propietario. Bueno, acá ya nos metemos en un tema que es la diferencia entre formatos propietarios y formatos abiertos. E incluso la discusión política respecto a cómo se refiere uno a estas cosas. Por ejemplo, alguien que sea medio militante del software libre no va a hablar de formatos propietarios, sino que va a hablar de formatos privativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que un formato sea propietario? Bueno, a ver, eh, un programador programa algo, un programa para usar en una computadora, en una aplicación para el teléfono. Eso lo hace en algún lenguaje que si bien nosotros que somos legos no lo entendemos, pero que es relativamente parecido al lenguaje hablado. Es decir, tiene instrucciones que son reconocibles y alguien que esté instruido en ese lenguaje, por ejemplo, el lenguaje puede ser C++, puede ser Java, puede ser, bueno, hay un montón, puede ser Python, qué sé yo. El que esté instruido en eso, bueno, ve el código y, bueno, entiende qué está haciendo el programa. Ahora, no es así como se distribuyen típicamente los programas, porque no es así como funcionan en las computadoras, sino que en la computadora funcionan con un lenguaje que es propio de las computadoras y que los humanos no entendemos, que es el lenguaje de máquinas. Entonces, lo que hace el programador es programar en ese lenguaje más o menos comprensible y después hay una operación que se llama compilar. Con eso lo transforma, por ejemplo, si ustedes son usuarios de Windows, en un archivo exe. O sea, un archivo exe es un archivo que está como empaquetado, es decir, uno no, aunque uno fuera un programador, uno no puede ver qué es lo que está haciendo el programa, no puede meterse dentro del archivo, lo entiende solamente la máquina. Bueno, un formato propietario o privativo es un formato que solamente se distribuye en el formato, en la versión compilada. ¿Por qué? Porque las empresas consideran que hay una propiedad intelectual ahí, que haber desarrollado ese programa es algo que les pertenece como idea y que no tienen por qué mostrar cómo está hecho. Como si fuera la receta, la fórmula de la Coca-Cola. Uno toma Coca-Cola pero no sabe cómo está hecha. Bien, así hizo Amazon usando su posición dominante.
con este formato que era el AZW. Por otro lado, y acá nos metemos en el tema de cosas que también hemos hablado, el tema de los estándares, los, eh, eh, los lugares donde se definen cómo funcionan las cosas, especialmente las cosas que tienen que ver con las cosas digitales, necesitan muchas definiciones de funcionamiento. Y los que hacen esos estándares son consorcios. Consorcios donde se reúnen los actores más importantes de ese sector. Puede ser, por ejemplo, bueno, las empresas, las organizaciones de programadores. En este caso, que estamos hablando de libros, las editoriales también, las grandes editoriales. Entonces, en este consorcio, que es el International Publishing Forum, definieron otro formato casi como competencia para el de Amazon, el formato EPUB, que a diferencia del formato de Amazon es un formato libre, es decir, que se distribuye de una manera en la cual es accesible el código con el que está hecho. De hecho, el EPUB, y ya me estoy metiendo supongo en camisa de 11 varas, el EPUB es un formato no compilado. O sea, hay lenguajes que funcionan sin que sea necesario compilarlo. O sea, un lenguaje muy común en Internet es PHP. PHP es un lenguaje no compilado. Todos conocen, supongo, WordPress. Hay una inmensa mayoría de los sitios web están hechos con WordPress. WordPress está hecho con PHP, que es un lenguaje no compilado, así que cualquiera puede mirar cómo está hecho. Basta con copiar la página del sitio web y mirar. Bueno, no exactamente así, pero bueno, hay otro problema, no importa. Eh, ¿Voy bien o no se entiende nada? Por favor, ustedes indíquenme. Voy a abrir el chat por las dudas que quieran este, plantearlo. Si algo no se entiende de estas cosas que por ahí no son las más habituales, díganme por favor. Bueno, una vez que definió este formato, el EPUB también lo que permitió, el IPF, no es que lo permitió porque quisiera, sino porque como consecuencia de la decisión que había tomado, lo que permitió es que se desarrollaran comunidades de edición, porque al ser un formato libre, bueno, eh, cualquiera podía, con un software que también es libre, podía dedicarse a editar libros, o sea, a diagramar libros. Fíjense lo que dice la Wikipedia en la entrada en la que se refiere al formato IPUB. Dice, en Internet se encuentran numerosas páginas web, de las cuales algunas emplean la filosofía de edición participativa de Wikipedia para poner gratuitamente a disposición del público varios miles de libros en diversos formatos, con una preponderancia del formato EPUB, manifestando así su popularidad. Bueno, alguno estará pensando a esta altura, bueno, ¿y por qué no usan PDF? No hacen un PDF. Bueno, PDF tiene toda una historia como formato, es un formato hecho por una empresa, por Adobe, que después lo liberó, o sea, lo puso a disposición de que lo quiera usar, así que hoy es un formato que bajo ciertas condiciones se puede usar sin problemas, pero es un derivado de PostScript, que era el lenguaje original que hizo Adobe para poder usar las primeras impresoras láser. Y todavía las impresoras láser más grandes de las imprentas comerciales usan ese lenguaje. Son un lenguaje para que la computadora le dijera a la impresora qué tenía que hacer para imprimir una hoja. Entonces es un formato que está pegado a la página. O sea, y esto ustedes lo saben, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver un PDF en el teléfono celular y el PDF está hecho en una página A4, y bueno, entonces tienen que andar desplazando, scrolleando para un lado y para el otro para poder ir leyendo de a pedazos. Es sumamente incómodo. Solo funciona si uno tiene una pantalla grande, pero si no, realmente es muy incómodo para leer. O sea,
la presentación no se acomoda a la pantalla, sino que está definida en función del tamaño de una página. Estos formatos de los que estoy hablando son formatos pensados para la pantalla electrónica. Entonces se acomodan al tamaño de la pantalla. Si uno lo está mirando con un dispositivo que tiene una pantalla pequeña, bueno, la página tiene menos letras, o sea, menos contenido. Y si uno lo mira con una tablet de 10 pulgadas, entra más texto, porque se acomoda automáticamente a la pantalla. ¿Se entiende esto? Sí. Como una página web. Bueno, eh, a ver, hay un tema con la cuestión del estatuto legal de estas eh, comunidades de edición. Hay un importante autor que se llama Lawrence Lessig. Lessig es un abogado norteamericano que ha hecho intervenciones muy interesantes en estos temas de propiedad intelectual y es el creador de las licencias CC, las licencias Creative Commons. Y él dice que hay cuatro, oh, cuatro razones, podría ser, por las cuales uno descarga un contenido de Internet. Eh, y él dice, una es la sustitución de la compra de contenidos. O sea, sería el caso Napster que hablamos en un momento, es decir, uno en vez de comprarlo lo piratea. Oh, no voy a usar el verbo piratear, en vez de comprarlo lo descarga de Internet. Segundo caso, la prueba del contenido, especialmente si se trata de música antes de la compra. O sea, esto ahora uno no lo hace porque tiene sistemas de streaming, pero antes uno podía, o, o, o lo hacía de vez en cuando, uno escuchaba algo en internet y si le gustaba iba y compraba el CD. Tercero, acceso a material que tiene copyright vigente. No, no lo hemos tratado este tema, tal vez en algún momento nos detengamos en él, pero está todo el mundo de las cuestiones de copyright. El copyright se ha ido extendiendo en el tiempo. En este momento es un promedio de 90 años desde que se produce la obra. Cuando en su momento eran 10, 15, 20, 25 años. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de material cultural que tiene copyright vigente. Pero eso no quiere decir que esté disponible. A ver, eh, ayer se cumplieron 120 años de la fecha de nacimiento de Ascencio Beijón. Ascencio Beijón es posiblemente el principal escritor de Comodoro Rivadavia. Supongo que, no sé si todos, pero más de uno conoce la obra de Ascencio Beijón. Eh, bueno, esa obra tiene copyright. Quiere decir que los herederos de Ascencio Beijón son los que tienen que autorizar a que se republique y eventualmente, si hay una ganancia, tienen derecho a percibir parte de esa ganancia. Pero no es posible conseguir esos libros. O sea, tienen copyright, pero si uno va a la librería y dice yo quiero un libro de Ascencio Beijón, están todos agotados. No, no hay forma de comprar ese libro, salvo un libro usado. Entonces ahí lo que tenemos es un contenido que tiene copyright, pero del que no hay disponibilidad. Esa es otra cosa que uno puede descargarlo en internet. Y finalmente el acceso a contenidos que no tienen copyright o que se distribuyen de forma libre. Dice Lessing que estos son los cuatro tipos. Fíjense que es el único que es claramente legal es el último. O sea, descargarse de internet un contenido que o que no tenga copyright, que esté en el dominio público. Por ejemplo, uno podría, supongo yo, descargar el Facundo de Sarmiento, porque ya no tiene copyright. Ya pasó tanto tiempo que no, no hay derechos de autor ahí. O un libro que se distribuya de forma gratis, o sea, perdón, de forma libre, por ejemplo, a partir de una licencia Creative Commons, que establece el permiso para que cualquiera lo pueda usar. Los otros,
Ese sería el único caso claramente legal. El único caso claramente perjudicial para un interés económico es el primero. Es decir, que alguien que puede comprar algo de lo que hay disponibilidad para la venta no lo haga porque lo descarga. Ese sería un acto de piratería. Pero los otros dos son más complejos. Es decir, si alguien digitaliza los libros de Asensio Abejón y los pone a disposición, ¿a quién jode? Si no se pueden comprar. Pero sin embargo tendrían copyright. Bueno, hay toda una serie como de grises. En este tipo de comunidades lo que sucede típicamente, en esta también pasa, en la que vamos a ver, es que ese estatuto legal es complejo, porque no es claro qué tipo de libros se publican. Cualquier tipo de libro se publica. Y por lo tanto hay una cosa ahí de riesgo. La última característica que quiero mencionar es esta de la importancia de las características de la maquetación y que en la comunidad que voy a comentar se referían a eso como calidad. Pero claro, uno escucha hablar de la calidad de los libros y piensa que son buenos libros, libros bien escritos, que tienen buenas tramas o que son importantes. Y si uno mira estas comunidades hay muchísimo material que no cumple con esos requisitos, que desde un punto de vista literario uno podría decir son porquerías. Entonces, ¿a qué se refieren con calidad? Bueno, la calidad tiene que ver con los parámetros técnicos. ¿Mm? O sea, uno, si fuera preciso, uno diría más que calidad es prolijidad. Pero para ellos definen como calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esté bien ordenado, es decir, que tenga una presentación gráfica atractiva, eh, que pueda funcionar en distintos dispositivos sin problemas, porque este es también un tema, y algunas cosas más. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, por favor, interrúmpanme y díganme. Bueno, este es el sitio web y la comunidad que estudiamos, o una de las que estudiamos, la que voy a tomar ahora en concreto. Se llamaba EPUB Gratis, epubgratis.me. ME es el dominio nacional de Macedonia, así como el de Argentina es AR, el de Macedonia es ME, pero en realidad Macedonia es un país pequeño y no es que los sitios que terminan en ME sean todos de Macedonia, sino que mayormente son sitios de otros lados que juegan con que es me en inglés. ¿Sí? Lo mismo hay una pequeña isla del Pacífico que es un país que se llama Tuvalu y que en la distribución de las terminaciones le tocó TV. Y entonces una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno de ese país en la actualidad es vender dominios.tv para todos los canales de televisión. ¿Mm? Si uno tiene .tv.ar es argentino, pero si uno quiere que sea solamente .tv, se lo tiene que comprar no a Tuvalu, sino a la empresa que Tuvalu contrató para vender los dominios. Bueno, lo mismo con los ME. Esta es la portada del sitio en el 2012. Fíjense que a la derecha señala 5277, que es el número de libros disponibles que había en ese momento. Tenía como una especie de tienda, si ustedes quieren, con las novedades y los libros más populares. Eh, y bueno, uno podía entrar ahí, tenía una explicación de la ficha del libro y un acceso a un enlace de torrent para poder descargarlo. Bueno, a ver, algunas cuestiones a considerar acá. Bueno, de la calidad de EPUB gratis ya hablé. Este,
Acá era muy importante el rol del líder. El líder era Elvis. Yo me voy a referir a los usuarios de este sitio por sus nicks, porque en, no en todos, pero en muchos casos, o en casi todos los casos, yo no conozco la identidad de esas personas, y esa es una de las cosas que pasa cuando uno investiga una comunidad de estas características. Uno no conoce a las personas, sino que conoce, como diría Tarkle, la vida en la pantalla, ¿no? Lo que las otras personas muestran en la pantalla. Y en estas comunidades, además, como hay una cosa filolegal y pueden ser acusados de piratas, nadie dice quién es su nombre, nadie publica una foto de él. O sea, las personas son usuarios atrás de un nick. Elvis era el fundador de este sitio y además era el que concentraba todos los roles importantes. A ver, cuando uno, no sé si esto lo saben, pero cuando uno quiere montar un sitio web, este, necesita dos cosas. Una cosa que necesita es un espacio en un servidor. Si lo que uno está haciendo es una cosa pequeña, lo que hace es contratar a una empresa que brinda ese servicio, que es el servicio de hosting, de hospedaje. Es decir, me alquila un pedacito de su servidor que está conectado a internet para que yo ponga mi sitio web. Y lo otro que uno tiene que hacer es contratar el dominio. Por ejemplo, si uno quisiera tener un sitio .com.ar, en Argentina el dominio se contrata a una entidad que se llama NIC y que creo que ahora depende de la FIP. Y eso hay que pagar una renovación todos los años. Bien. Eh, ¿Quién puede hacer eso? Bueno, pueden hacerlo eso las personas físicas o las personas jurídicas. O sea, si yo me junto con otros tres y digo, bueno, vamos a hacer el club de fans de Nico Herdel, ¿sí? Y entonces queremos tener un sitio web donde mostramos todo nuestro chululaje por Nico Herdel, no lo vamos a poder poner a nombre del club de fans, salvo que el club de fans haga el trámite para ser una organización civil o algo así. O es una empresa o es una persona. En este caso era una persona, Elvis, el que había hecho las dos cosas, como es habitual en este tipo de situaciones. Es decir, era el dueño del dominio y era el que había contratado el hosting. Lo que implicaba, y esto es un dato a considerar, un financiamiento anual. O sea, todos los años él tenía que renovar estas dos cosas y poner unos mangos. Bien, eh, yo no recuerdo si alcancé a hablar de esto en la clase pasada, pero hay un señor que se llama Eric Raymond que, que escribió un texto bastante citado para hablar de estas cosas que se llama La Catedral y el Bazar. Y él lo que define ahí, Raymond es una especie de investigador, de sociólogo del software, es decir, a él le interesan las formas de organizar el software, cómo se desarrolla el software. Este, y él lo que plantea ahí es que hay dos modelos principales para desarrollar software, que él lo llama así, el de la catedral y el bazar. El de la catedral es el modelo tradicional, donde es una cosa verticalista, de arriba abajo, muy organizada y muy jerárquica. Y el bazar, él pone como ejemplo Linux. O sea, un caos organizativo donde hay mucha gente que hace cada uno lo que se le canta y sin embargo eso termina en un producto complejo que es utilizable por otras personas. Entonces, analizando el modelo del bazar, Raymond dice que hay dos características que son importantes. Una es la importancia de la construcción de la comunidad, es decir, estos modelos participativos no funcionan si no se construye una comunidad que le da sostén. Y el segundo es el rol estratégico del liderazgo participativo. Es decir, para esto se necesita también un liderazgo fuerte, no en el sentido de autoritario, sino en el sentido de que tenga capacidad de empujar y que además
tenga la capacidad de convocar a los otros y de coordinar las acciones. Bueno, si uno quisiera ser muy puntilloso, tendría que registrar también y decir algo acerca de las herramientas específicas para construir comunidades, lo que se le decía la arquitectura de participación, porque las herramientas específicas para hacer comunidades, que son, hay distintas, plantean potencialidades y limitaciones a esa acción. Dejémoslo de lado. Bien, este sitio, como sucede con muchas comunidades que se plantean una tarea en común, tenía una jerarquía bastante establecida. Esta que tienen acá es la jerarquía de EPUB gratis. Tendría que ponerlo al revés en realidad, porque en el nivel más bajo estaban los no usuarios o visitantes, es decir, cualquier navegante de internet sin ningún otro requisito podía llegar al sitio y si le gustaba algún libro descargarlo. Eso estaba abierto. Ahora, uno podía también darse de alta como usuario sin ningún requisito mayor, salvo llenar un formulario y, bueno, activar el correo electrónico, como en todos los servicios donde uno se da de alta de usuario, y uno se convertía en usuario, y con eso podía acceder a algunos foros y alguna información más. Pero el pasaje realmente era pasar a ser editor. El editor era el usuario que podía contribuir con nuevos libros al catálogo de la comunidad. Y uno podría decir, ese era el ciudadano. O sea, los ciudadanos, uno empezaba a ser ciudadano siendo editor. Y de hecho los editores accedían a algunos foros a los que no accedían los usuarios. Ahí había un límite bastante claro y era donde se ponía la barrera de inicio. Algunos editores eran editores jefe, es decir, tenían mayores permisos en la comunidad y eran una especie de cuerpo asesor del administrador, al que se referían muchas veces como el rey, que era este usuario Elvis, o que en la jerga de los programadores se le suele decir Dios. Dios es los programadores se refieren a Dios como el administrador de un sistema, porque tiene la capacidad de hacer cualquier cosa en el sistema. Bien. ¿Cuál era la tarea en concreto que hacía esta comunidad? Bueno, la tarea de maquetación de libros. ¿Qué es la maquetación? El diccionario de la Real Academia Española la define así, dice: maquetar es hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir. Y maqueta es un boceto previo de la composición de un texto que se va a publicar usado para determinar sus características definitivas. Y para la Wikipedia, la maquetación, también llamada a veces diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales en medios impresos y electrónicos como libros, diarios y revistas. La maquetación es la diagramación. Si uno quiere ser un poco más preciso, o sea, cuando uno habla de diagramación, en principio supone un margen un poco mayor de libertad. Es decir, el diagramador organiza de acuerdo a su criterio, a su juicio estético, una publicación. Por ejemplo, una revista, un sitio web. Una vez que está organizado, que ya se definió qué letra va a ir en los títulos, cómo va a ser la volanta, cómo son los pies de las páginas, qué tipografía se utiliza, cómo se organizan los índices, etcétera, etcétera. Bueno, el trabajo de agarrar un contenido nuevo y transformarlo a esos estándares es lo que se suele llamar maquetación. La maquetación de un libro
en este caso al menos, era fundamentalmente una tarea individual. Ahí hay una diferencia con otros sistemas como por ejemplo la Wikipedia, que también es una comunidad de producción de conocimientos, muchísimo más grande por supuesto, pero tiene puntos de contacto porque, bueno, cada wikipedista es también un individuo que desarrolla en general solo una entrada para Wikipedia. Hay otros sistemas, los sistemas de desarrollo de software puntualmente, en los cuales la tarea no es individual, sino que lo que hay es una distribución de tareas en torno a un producto que es compartido. Bueno, ¿qué pasos implica la maquetación? Si uno tiene un libro cualesquiera, un libro en papel, bueno, lo primero que hay que hacer es escanearlo, ¿no? Digitalizarlo. Después hay que pasarle un programa de reconocimiento óptico de caracteres para interpretar las imágenes y reconocer las letras. Esos programas nunca son perfectos, así que lo que sigue es corregirlo. O sea, todos los errores en el reconocimiento, transformarlos en cosas que estén correctas. A continuación hay que transformarlo en algún formato que sea admisible. Porque bueno, uno puede tener un formato como el formato de un procesador de texto, que no sería el formato para poder pasarlo a un libro electrónico. Y una vez que uno lo tiene en un formato admisible, viene la parte de la maquetación propiamente dicha, la cual se utiliza software específico y la comunidad había definido el más común de estos software para este, diagramar EPUBs, que se llama Sigil. Eh, bueno, la comunidad también había definido una serie de estándares y de recursos, eh, bueno, tutoriales para hacer las cosas, plantillas para poder usarlas, instrucciones para detectar los errores de distinto tipo, un manual de estilo, que es el que ven ahí a la derecha, llamado irónicamente Manual de Buenas Prácticas para la Honorable Tarea de Maquetar EPUBs, y además había definido su adhesión a las normas de la Real Academia Española para un montón de cosas, como por ejemplo el uso de guiones o de rayas en los diálogos y cosas así. Este, y una serie de normas específicas que algunas eran técnicas, otras tenían que ver con uniformar los libros, que sean todos parecidos y una serie de cosas más. Eh, Acá ustedes tienen en la pantalla una pantalla de una toma del programa Sigil con el que se diagraman los libros y esto está tomado, el libro en cuestión es en este caso Los funerales de la mamá grande, un libro de cuentos de García Márquez con el que yo postulé para pasar de usuario a editor, ¿no? A nivel personal, porque el procedimiento que utilizamos en esta investigación fue que cada uno se metía en una comunidad. Uy, se me cortó. Bien, ahí estoy. Eh, Decía que lo que hacíamos es que cada uno se metía en una comunidad y se volvía parte de esa comunidad. Y como dije, en este caso, la cuestión era pasar de usuario a Está editor. silenciado, profe. Gracias, Melanie. Este, Decía que lo que hicimos fue que cada uno para investigar se metía en una comunidad, se volvía parte de esa comunidad, y en el caso de esta comunidad en concreto, la cosa pasaba por el pasaje de usuario a editor. Y eso se hacía postulando un libro, es decir, uno agarraba un libro que no estuviera en el catálogo,
lo diagramaba utilizando todos los tutoriales, los estándares, el manual y qué sé yo que ponías a disposición la comunidad. Y había dos editores que controlaban que uno hubiera hecho las cosas bien. Yo elegí un libro simple, un libro de cuentos de García Márquez que no tenía ilustraciones, no tenía muchas cosas raras, y así y todo me costó muchísimo pasar a ser aceptado como editor. Por eso hablamos de rito de pasaje, no es que me dieran latigazos como en la foto, pero es cierto que eran sumamente puntillosos en muchas cosas. Yo soy bastante canchero, es decir, hago cosas de internet desde hace 20 años y cosas relacionadas con computadoras desde hace 30. Diagramo sitios web y hago una serie de cosas. Y sin embargo, me lo rechazaron como 5 veces hasta que me lo aceptaron, con un montón de cositas muy puntillosas. O sea, realmente era el rito de pasaje para demostrar que uno estaba en condiciones de ser aceptado por esa comunidad. Una vez que uno se convertía en editor, después ya uno podía publicar los libros sin ningún tipo este, de censura ni de permiso. Bueno, a ver, eh, algunas cuestiones más y especialmente algunas cuestiones de tipo legal. Como dije, en esta comunidad... Oh, y otra vez se me cortó esto. Pone a prueba nuestra paciencia esto. Se lo escuchaba bien, profe. Pero yo dejo de Sí, profe, no verlos. se corta en ningún momento. ¿Y pero qué hago? Porque como dejo de verlos, no sé si me están viendo o no. Ah, claro. A mí sí me buguean las cámaras, quizá. Sí, se ve que es una cosa unidireccional. Ustedes no apaguen las cámaras porque entonces me doy cuenta si se me corta o no. En determinado momento quedan congeladas y después pasa a tener el avatar. Bueno, yo decía que, bueno, ya dije que no estaba claro el tema de la propiedad de los libros. A ver, voy a ir atrás a la página de inicio, fíjense. Eh, esta la capturé porque respiración artificial también lo había maquetado yo, de Piglia. Pero bueno, a ver, fíjense, todos estos son libros, el de abajo de Carlos Ruiz Zafón, el de Steve Jobs, el mismo Respiración Artificial, son todos libros relativamente nuevos, por lo tanto son libros que tienen copyright. Por lo tanto, el que se lo baja de acá lo hace para no comprarlo. Eso claramente es piratería. A la derecha hay un libro que se dice Pesadillas. Es de una colección de libros del año del arquero. Había muchos de estos materiales. No sé, los recuerdos de niñez de algunos de los editores, supongo que serían. Este es un libro que uno no puede comprar si uno quisiera. Por lo tanto, en este caso, este libro Pesadillas no tendría un estatuto legal dudoso, pero difícilmente hubiera alguien que hiciera un reclamo por este libro. Pero los otros sí, eran los bestsellers del momento. Por lo tanto, las empresas editoriales, bueno, no les gustaba este tipo de cosas. Para poder blindarse de alguna forma, lo que había hecho Elvis había tomado unos recaudos. ¿Cuáles? Primero, el dominio. Yo les dije que era un dominio hecho en Macedonia. Lo que se hace mucho con dominios de ese país y de otros países tiene que ver con que quedan por fuera de las normativas de los países más importantes y entonces eso de alguna forma ataja pues, algún tipo de problemas. Lo segundo que había hecho era no alojar contenidos discutibles en el mismo sitio, cosa que es muy típica esta. O sea, el sitio me dice,
busco una película, una serie de televisión, y en el sitio está la ficha, está el póster, pero no está el archivo de video. El archivo de video está en un torrent, o sea, está fuera del sitio. Acá ni siquiera estaban las imágenes estaban en sitios de compartir imágenes. Y en realidad lo más importante que había hecho Elvis para tratar de evitar problemas era evitar por todos los medios posibles el lucro indirecto. Porque en ese momento Elvis era un ciudadano español que estaba sujeto a las leyes españolas y en ese momento se había aprobado lo que se llamaba la ley Sinde. La ley Sinde establecía un procedimiento administrativo sin que mediara la justicia para cerrar un sitio web si es que ese sitio web lucraba con contenidos de los que no tuviera propiedad o permiso. Entonces la forma de evitar problemas era no ganar un peso. Pero acá estaba el problema del éxito. En la medida en que el sitio se volvía un poco más popular, había más gente que lo visitaba, más descargas, entonces se volvía más caro de mantener, porque los servicios de hosting cobran por tráfico. Entonces Elvis estaba como en una situación como la mortadela del sándwich. No podía ganar plata con esto, porque eso le iba a generar muchos problemas, pero tenía que poner cada vez más plata, porque si no el sitio se caía. Y efectivamente, llegó un momento en que era muy inestable y se caía mucho por el tipo de plan que tenía contratado. Así llegamos a el 26 de septiembre de 2012, donde publica Elvis un post en un foro de los editores con este título. Dice, nuevo otra vez sistema de descargas. Un título más bien inocuo. ¿Qué es lo que anunciaba o qué es lo que informaba? Bueno, que había una empresa que había decidido darle una mano y que entonces había que cambiar los libros de lugar porque en vez de utilizar Torrent, que es un sistema peer-to-peer que ustedes conocen, iba a haber otra vez un sistema de descarga directa, pero esta vez auspiciado por la empresa. Bien, muy rápidamente, en apenas menos de 3 días, se desarrolló un enorme quilombo en la comunidad. Y ese quilombo pasó por estas etapas. La primera fue una aceptación inicial. Por ejemplo, una editora dice, es un sistema mucho más rápido y con menos pasos que los Magnet, que son los de Torrent, y la verdad es que ahora da gusto navegar por la página. Dice. Eso es lo que dice como una de las primeras reacciones. Hay otro que dice, la verdad es que es mucho más sencillo y se hace rapidísimo, porque efectivamente el sitio había mejorado mucho en la cuestión técnica de la navegación. Ahora bien, 24 horas después hay un usuario que da una especie de alerta. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de descarga directa lo que hacía era instalar un archivo ejecutable que era el famoso Babylon. Es decir, un archivo, lo que uno hacía era, cuando bajaba el libro, bajaba en realidad un exe. El exe uno lo tenía que ejecutar y en la ejecución, por defecto, instalaba una barra en el navegador que estaba llena de publicidad y de porquerías. Y ese era el camino para llegar a tener el libro. Entonces hay un momento de desconcierto, ¿no? Los editores dicen, bueno, ¿qué pasó acá? De eso pasan a la rebelión. A ver si puedo mostrar acá una tapa. Esto era la ficha de un libro. Lo que hacen muchos editores es sustituir las tapas de los libros por un mensaje de protesta que decía, yo no puedo estar de acuerdo con el nuevo sistema y por tanto estoy borrando mis aportes, ruego a todos los usuarios interesados que me disculpen, o cosas parecidas, ¿sí? Fíjense que arriba hay un banner que dice nuevo sistema de descargas, ¿sí?
Entonces, tercera etapa, la rebelión de los editores, rápidamente seguida por una contraofensiva de los administradores del sitio. Lo que hicieron los administradores del sitio fue empezar a eliminar la posibilidad de borrar los aportes y a reducir los permisos de los usuarios. Fíjense, en el de abajo dice, estamos realizando labores de mantenimiento para mejorar el rendimiento de la web. Por el momento la navegación es más fluida si se hace de forma anónima. Y lo que hacían era impedir que los usuarios, que los editores, que eran los que protestaban, pudieran hacerlo. Bueno, esto se fue desarrollando, o sea, y de hecho lo que hicieron finalmente los administradores fue echar, o sea, borrar a los usuarios que habían protestado. Los usuarios que habían protestado se reorganizaron bastante rápidamente y menos de 48 horas o tal vez 3 días después de que empezó todo este despelote, ya estaban hablando, se habían organizado primero en una red social que en ese momento era Google Plus, después pasaron a una lista de distribución de correos y después ya pasaron a hablar de armar otro sitio aparte de Pub Libre. ¿Qué era lo que se discutía acá? Bueno, estas tres cosas eran las cosas que aparecían como más importantes. La primera era el tema del software malicioso. A ver, desde los años 80, con la popularización de las microcomputadoras, lo que hay es también está la posibilidad de la infección, ¿sí? De que uno quede infectado por un virus, todo este lenguaje epidémico para hablar de máquinas y de computadoras. Entonces, se ha hecho muy común que los usuarios tomen distintas medidas preventivas para evitar la contaminación con un malware. Eso implica usar un antivirus, usar un firewall, no descargar archivos de los cuales uno no conoce su origen y no ejecutarlos. Entonces, la nueva propuesta del sitio web y de su administrador chocaba contra una ideología de la seguridad informática muy instalada. Entonces, la primera cuestión que se discutía era justamente esa. Dice un usuario, o decía, el problema que le veo es que uno tiene que estar muy atento para que no se le instalen cosas que no quiere. O sea, el sistema busca engañar a la gente por la confianza que le tiene al sitio. Y eso va a ser contraproducente. La verdad que eso no me gusta nada. Otro decía, yo por principio y por prudencia nunca ejecuto un exe para descargarme algo. Y como yo creo que mucha gente, te garantizan que todo es seguro, quizás lo sea ahora, pero ¿y mañana? En cualquier momento pueden modificar el exe y meterte cualquier troyano. Ahora, había una segunda discusión que era, me parece a mí más interesante, que era en relación a la propiedad. Porque los editores que protestaban, o muchos de ellos, sentían que les estaban robando algo. Es decir, que se iba a hacer un uso que no correspondía con algo que era producto de su propio trabajo. Esto era complicado porque parte del propio trabajo, ahí vieron las tapas de los libros que había en el home, de casi todos, incluso el mío, parte del propio trabajo era robarle el trabajo a otro, porque uno agarraba un libro que tenía copyright vigente y lo transformaba en uno que después regalaba. O sea que uno podría decir, bueno, robar a un ladrón 100 años de perdón. O sea, ¿dónde está la propiedad? Si la propiedad no era del editor, la propiedad intelectual. Entonces eso generó toda una cosa interesante. Fíjense lo que dice un usuario sobre esto. Si la novela X del autor Y va a generar dinero, lo justo es que se lo dé a quien lo escribió. Yo lo maqueto gratis para ponerlo a la disposición de la comunidad gratis.
porque me parece injusto el precio, muchas veces entre otras cosas. Eso me parece que está bien. Pero que yo, tú, Paquito el chocolatero, es español, se lucren con el libro de I, sea quien sea el autor, ahí no. Y otro decía, cuando alguien dice mío para referirse a un IPAB subido, lo más probable es que se refiera, comillas, mío, igual, mis horas de trabajo dedicadas de manera totalmente desinteresada para ofrecer un libro electrónico con un alto grado de calidad en su maquetación. Cierre de comillas. O sea, lo mío es ese trabajo que le puse a hacer esto, aunque yo lo distribuya gratis y aunque yo me haya apoderado para hacerlo de la propiedad intelectual de otro. Es interesante qué cosa es de las personas o qué consideran las personas que es de ellos en este tipo de cuestiones. Esto es muy general en relación a las comunidades y especialmente a las comunidades que tienen alguna relación con la industria, y en este caso con una industria comercial, es decir, con la producción de libros, en otros casos con una industria cultural, las comunidades de fans en relación a los productos culturales. Porque, bueno, efectivamente hay cuestiones de propiedades intangibles que juegan acá. Bueno, el tercer tema era la crisis de liderazgo porque Elvis, que como yo dije era reconocido como el jefe, como el rey, como que era el dueño de la web, como Dios, bueno, empieza a ser un personaje sospechoso. Y lo que empiezan a plantear muchos de los editores es que vendió el sitio web y que posiblemente ganó plata con eso y que los traicionó. Bueno, eh, bueno, Elvis dio pie a esto. En una respuesta a estas cosas dijo, sé que este método no es del gusto de todos, pero por mi parte supone un gran descanso, con letras mayúsculas. Sí, desde luego habrá quejas, con los cambios siempre las hay, pero ahora al menos el muerto legal es de otro. Yo siento ser egoísta en ese tema, pero empezaba a tenerme realmente preocupado. El muerto legal es de otro. Hago un pequeño paréntesis. Eh, Hace muchos años, en la primera década de este siglo, entre el 2001 y 2007 más o menos, 2008 tal vez, con Fernando Becerra mantuvimos un sitio que se llamaba Nombre Falso. ¿Ya? Nombre Falso, comunicación y sociología de la cultura. Bueno, había distintas cosas ahí, pero una de las cosas por las que Nombre Falso se hizo en esa época bastante conocido era porque teníamos lo que llamábamos la mochila textual del estudiante de comunicación. Entonces era la bibliografía típica de las materias de teoría de la comunicación, escaneada y puesta a disposición en un momento en el cual eso todavía no era tan fácil de conseguir. Bueno, más o menos por el 2007-2008, un colega que si yo mal no recuerdo se llamaba Horacio Pontela, pero que él era de Buenos Aires, él tenía unos sitios parecidos que se llamaban Derrida en castellano, Nietzsche en castellano y creo que era Deleuze en castellano. Y publicaba artículos de esos tres autores y crítica y cosas así. Bueno, él recibió una denuncia y un juicio. O sea, le hicieron un juicio por derechos de copyright. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Los textos académicos pedorros y recibió el juicio, tuvo que contratar a un abogado. Finalmente lo declararon, ¿cómo se dice cuando no tiene mérito? O sea, que no tiene sentido hacer el juicio, pero para eso estuvo como un año dando vueltas, gastó plata. Bueno, con Fernando nos sentamos, nos tomamos un café y dimos de baja Nombre Falso. O sea, hoy existe todavía una cosa residual que era textos que habíamos publicado que eran de gente que nos lo había acercado, ¿sí? Pero todos esos textos este, que eran con copyright los dimos de baja. Bueno,
Fíjense, ese por ahí es el contexto de este tipo de proyectos. Bueno, se entiende que Elvis quería sacarse de encima el muerto, pero eso no fue para nada algo que le gustara mucho a la comunidad. Eh, ¿Qué hizo la comunidad? Bueno, migró. Jenkins habla de que las comunidades de este tipo son migrantes. O sea, efectivamente migró a otro proyecto. El proyecto actual el proyecto se llama Proyecto Scriptorium, que mantiene un sitio web que es epublibre.org. Fíjense que ha crecido mucho. Si el otro tenía 5.000 títulos, casi 6.000, este tiene 50.000. Esto está tomado hoy. Eh, Sigue con el mismo tipo de mezclas, es decir, de textos o de libros que son claramente que tienen copyright, libros que son de dominio público o que no lo tienen, y un montón de material viejo inconcebible que ellos republican o reeditan. Y lo que hicieron, sí, desde el 2012 fue organizarse de una forma bastante diferente, es bastante más democrática, y es administrado por un consejo de administración elegido por los usuarios que tiene 9 miembros. Justo en este momento están en campaña para elegir ese consejo de administración. ¿Qué pasó con el otro sitio? Y bueno, esto lo tomé hace un rato, ¿sí? epubgratis.me. Si querés comprar este dominio, ahí lo podés hacer. El sitio duró un tiempo más, un año más o menos, y después se cerró, se desactivó. O sea, la empresa que lo compró o no supo qué hacer con él, o tal vez su intención siempre fue una cosa más o menos como esta. Eh, si ustedes entran bueno, hay que ser usuario, pero ser usuario es algo que es libre, al proyecto Scriptorium. A ver, voy a compartir esta pantalla. Lo que les mostré es sería el front, que es donde están los libros, pero hay un back que es un foro, una página de foros a donde los usuarios se intercambian, están todos los recursos y materiales. Y si ven, hay una entrada que dice quiénes somos y de dónde venimos, y que cuenta parte de esta historia. ¿Mm? Eh, Dice al final, ¿cómo nació EPL, que es EPUB Libre? Tras la marcha y o expulsión de EPUB Gratis, los editores exiliados empezaron a reunirse y contactar unos con otros a través de correos electrónicos y diversos medios. Por fin se pudo montar un foro de emergencia donde se reunieron los editores y colaboradores huidos o expulsados de EPG. Fíjense el léxico, ¿no? Allí se permaneció durante meses gestando esta página. Hubo momentos de desesperación y en ocasiones se pensó que el proyecto se frustraría antes de nacer. Pero al final salió adelante y el 23 de abril de 2013 nació EPUB Libre, con el objetivo de mantener vivo el espíritu original de la comunidad, que es compartir libremente obras de calidad. De ahí el eslogan de la página: más libros, más libres. Bueno, ¿qué les pareció esta historia? Ah, me parece que me caí de nuevo. ¿Qué les pareció esta historia? Decía. Estuvo buena, profe. Sí. Ya igual había compartido la página la otra vez, igual yo la había estado chusmeando. Ah, la actual.
claro. Bueno, la otra Claro, imposible la de actual, sí, compartir, sí, sí. sí. Hay en las comunidades de software libre se habla de un fork o una ramificación. O sea, los proyectos de software libre, bueno, por característica tienen esto de que son comunidades que llevan adelante un proyecto y que el software se puede usar por otros. Y a veces pasa que tienen conflictos, se pelean, eh, y una parte de la comunidad se abre y continúa el proyecto como una cosa en otra vía. Y a veces los proyectos van en paralelo mucho. O sea, pasa con la suite de ofimática, bueno, OpenOffice. OpenOffice era originalmente una cosa que había desarrollado una empresa que se llama Sun Microsystems, y que había, bueno, liberado, o sea, lo liberó y lo convirtió en algo se convirtió en una comunidad que lo fue sosteniendo. Pero en algún momento todo ese paquete lo compró Apache, que es otra, este, no, miento, lo compró Oracle, que es una empresa de bases de datos muy grande. Y ahí hubo mucha gente que sostenía el proyecto de OpenOffice que se abrió, hizo un fork y constituyó LibreOffice. Pero después Oracle se lo pasó a Apache, que es una fundación de software libre. Y ahora hay dos, está Apache OpenOffice y está LibreOffice, y bueno, cada uno va por su vía. Por ahora son compatibles, pero quién sabe, en algún momento tal vez dejen de serlo. Son cosas locas del mundo del software libre. Hay una cosa que dice Bruno Latour, bueno, que tiene que ver con estas, con cosas que ya hemos hablado, ¿no? O sea, Latour dice, a ver si lo encuentro. Fijar la mirada en las controversias posibilita reconstruir el conjunto de reglas y procedimientos habitualmente implícitos que permiten la emergencia y funcionamiento de un actor. O sea, la idea de mirar las controversias. Esto es interesante. No, no siempre uno puede, porque bueno, uno se acerca a un objeto para analizarlo y bueno, por ahí está todo tranqui y no se discute. Y bueno, ¿y qué va a hacer uno? O sea, registrar esa no discusión. Pero en este caso, bueno, tuvimos ahí casi el privilegio, podríamos decir, de asistir a este momento especialmente conflictivo que termina prácticamente con la destrucción de la comunidad, o por lo menos con un fork muy fuerte. Y en esa discusión, bueno, justamente emergen no solamente las reglas acordadas y que estaban escritas, sino las reglas implícitas. O sea, ¿para qué está cada uno ahí? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué cosa es considerado una actitud leal y qué cosa es considerada una traición? Eso fue muy, muy interesante.
Y en otro ejemplo del emborronamiento, bueno, a mí me sirvió para aprender a hacer libros electrónicos, cosa que no sabía hacer. Profe, hay que transcribir todo el libro, tipo Bueno, entero. no, claro, O pero sea, o hay algún otro modo. no, por eso hay muchos modos. O sea, suponete, eh, a ver, uno podría comprar o conseguir a ver, Una versión digital. claro, hay una tienda que se llama Baja Libros, no sé si la conocen. No. Baja Libros es una tienda, o sea, una librería virtual de libros electrónicos. Uno los compra con Mercado Pago y lo descargas. Y esos libros están en formato EPUB, ya están en formato EPUB, pero con DRM. DRM es una cosa que inventó Adobe hace años es, y es como una especie de codificación que lo que hace es que o sea, todos los dispositivos funcionan con una cuenta de usuario, ¿no? O sea, la cuenta de usuario está asociada a un correo electrónico. Entonces, bueno, uno tiene una cuenta de usuario en el celular, en en la tablet, en el e-reader, en la computadora. En la medida en que yo uso la misma cuenta de usuario, puedo leer ese libro en cualquiera de los dispositivos, pero no con otra cuenta de usuario. No lo puedo abrir con otra cuenta. Entonces en la práctica lo que no puedo hacer es prestar el libro. Claro. Se lo doy a otra persona, la otra persona no lo puede leer, le doy el archivo. Bueno, hay formas de eliminar el DRM. Entonces uno podría comprar o conseguir un libro de esos, eliminar el DRM, formatearlo de acuerdo a los parámetros de la comunidad y subirlo. Y ahí no Claro. tenés que transcribir nada. Claro, hay que tener ganas igual, ¿eh? Y bueno, Yo sí. conocí unas chicas en la cordillera que tienen una del horror, del horror ediciones con Z al final de los Ajá. cines, digamos, de los fanzines. Y ellas se autopronombran como, como piratas, digamos, piratean libros. Entonces, Ajá. como en sus redes tienen pirateo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, y se dedican a transcribir libros, sobre todo libros viejos, y a vos te venden un libro, no sé, un libro como si lo compras en una librería, Ajá. pero lo transcriben entero ellas y lo encuadernan, y lo Ah, imprimen y lo encuadernan, y los venden, claramente. está bien. Sí. Bueno, pero ahí están haciendo como un... Te venden también el objeto físico, ¿no? Claro, Que sí, tiene su solo costo, físico, tiene su... sí. Pero bueno, una especie ahí de igual parecido, pero en físico. No, pero hay distintos tipos de comunidades. O sea, a ver, ustedes conocen la Wikipedia. Bueno, escribir una entrada sobre, aunque fuera, no sé, sobre un músico que a uno le gusta, lleva laburo. O sea, hay que dedicarle horas para escribir eso, buscar las imágenes, eh, y bueno, y sin embargo está ahí, es decir, hay miles de personas que han dedicado parte de su tiempo a contribuir a ese proyecto. Hay muchas comunidades de estas características. De hecho, son experiencias que está bueno tener. O sea, yo me acuerdo que eh, yo en un momento, a ver, ¿qué habrá sido? Y yo creo que sí, más o menos contemporáneo de esto, 2012, 2013, por ahí. Voy a un congreso y yo había escrito una ponencia donde había analizado un blog de una persona. Este, y el que coordinaba esa mesa era un congreso iberoamericano, era Octavio Islas, que es un mexicano más o menos conocido. Bueno,
Era una mesa dedicada a los blogs, en ese momento era más importante como concepto que ahora. No, antes tiene que haber sido. 2008 tal vez, por ahí. Este, y entonces en algún momento él pregunta a Octavio Islas, después de escuchar todas las ponencias, dice, bueno, ¿y quiénes de ustedes tienen un blog? Y había uno solo que tenía un blog, los demás ninguno, de los que habíamos expuesto estudios sobre blogs. Y medio que nos chicaneó onda y no les da vergüenza. Bueno, entonces yo volví a mi casa y dije, bueno, voy a hacer un blog. Y empecé, ahora lo recontra discontinué, pero en su momento le daba más bola. Bueno, yo creo que algunas de esas cosas son interesantes también como cosas de aprendizaje. Eh, no sé, yo se los recomiendo. No sé bien cuál será el formato más adecuado ahora, pero pero está bueno. O sea, hacer algo, incluso algo temático sobre alguna cosa que a ustedes les guste, este, pero pensando en generar más habilidades, más entrenarse en el tema, mejorar la cuestión. Incluso si es algo, no sé si un blog sería interesante ahora, pero bueno, uno también puede meterse en el tema del SEO, es decir, de todo lo que es las herramientas que existen para hacer seguimiento de las visitas de las personas. Eso los bloggers lo hacen mucho. No sé si está disponible para redes como Instagram o algo así. Pero en los blogs sí está que uno puede, hay todo un arsenal de herramientas provistas por Google para tener muy finito qué es lo que hacen las personas cuando llegan al blog de uno. Es decir, por ejemplo, si llegaron a partir de una búsqueda en Google, ¿qué buscaron? Y entonces lo que hacen los bloggers es, bueno, a partir de eso hacen otro artículo con el título de esas palabras que busca la gente para llegar. Entonces van así reforzando las visitas. Bueno, YouTube tiene una cosa así también para los videos que uno sube. No sé, pero yo los invito a que ustedes también piensen en experimentar alguna cosa en ese registro como parte del propio proceso formativo, ¿no? Está bueno, uno aprende muchas cosas. ¿Alguno de ustedes tiene así una actividad pública en internet? ¿De algún tipo? No, o sea, al menos no, creo que no, o sea, mis compañeros no sé, no sé, pero yo no. Y bueno, Sani. ¿Y qué te gusta? A ver, algo que vos digas, esto me gusta. Oh, bueno, no sé, por el tema de las series, tipo películas y esas cosas, por ejemplo, sí. Y bueno, debería ser, No, voy a podés hacer pensar algo de crítica de series, también. o de películas, qué sé yo. No, me hace acordar al profesor que, o sea, no el profesor, sino que ustedes que tuvieron que cerrar su página, su blog, por si se iban presos o tenían que entrar a juicio. Me iba así a juicio igual. No, bueno, pero ahí tomás algunos recaudos, porque ponele, si haces No, un blog de eh, crítica de películas, no ponés las películas. claro, no, O sea, que simplemente las criticás, eso no es algo permitido. no. Incluso ponele, si haces un sitio web, incluso hasta podés meter adentro los trailers oficiales de que están en YouTube, y eso también no tiene problema. Claro. ¿Qué decía? Hay una página igual que sirve para, por ejemplo, compartir opiniones. No me acuerdo si es People, que es una plataforma.
Sirve como para compartir información de cosas, no sé, por ejemplo, ves una película, armás una reseña y la subís y pones etiquetas y hay como toda una comunidad igual al Ujú. respecto de cosas y podés dar opiniones de lo que quieras y vas como, no me acuerdo ahora el nombre, pero la otra vuelta había estado chusmeando porque me la habían recomendado para buscar información sobre series y películas. Pero no es Reddit. No sé si es Reddit. Creo que tiene otra, creo que es otra. Ajá. Acá Melanie dice de Instagram. Lo que pasa es que yo lo que no sé es cómo uno podría pensar un proyecto comunicacional en Instagram. Pero capaz que es que me falta mi creatividad. Eh, Pero en Instagram podés hacer una combinación de todos los formatos que maneja y complementarlos. ujú. Los formatos que maneja la misma plataforma, digamos. Está bien. Capaz se puede armar algo. Bueno, pero en ese caso, suponete, lo que yo les sugeriría es, si quieren experimentar por ese lado, hacer una cuenta, un perfil que no sea el perfil personal, Mm. sino un perfil destinado a algo, a un tema particular, qué sé yo. Y tratar de, bueno, de generar algo a partir de eso. Justo eso iba a decir. Hay personas que por ahí arman cuentas temáticas que no son sus cuentas personales y ponen información sobre eso que quieren tratar. Es un perfil dedicado a esa cosa en específico. Es muy común hoy en día. Y bueno, eso estaría bueno como una cosa con la que se puede experimentar, me parece. De hecho, creo que tenemos una compañera que no sé muy bien porque no sigo su página, debería chusmearla, pero sube como escritos, tiene una página de escritos, no sé bien de qué se tratan, pero son escritos que ella misma hace y los sube como a esta cuenta que creó. Igual, no sé quién es la compañera y no sé por lo tanto cuáles son sus escritos, pero mi sugerencia sería que no vaya por una cosa demasiado personal. O sea, eh, en- por supuesto que ustedes pueden tener su propia cosa personal, eso no es problema, pero en términos de experimentar y de aprender, me parece que es mejor que sea algo que no sea tan personal y probar, testear, aprender y bueno, después en algún momento eso se agota y uno lo deja, chao, pasa otra cosa. Eh, Porque además me parece también que es un buen entrenamiento en función eh, bueno, de la relación futura con un cliente, que sea que trabajan en una empresa, sea que trabajan en el Estado, sea que trabajan en una organización comunitaria, el comunicador siempre es alguien que está en función de otro, que tiene una demanda, que tiene un pedido. Este, y, y bueno, a veces es todo un aprendizaje eso. Eh, bueno, que es el otro el que tiene el que plantea para dónde va la cosa y uno tiene que acomodarse a eso, ¿no? Sí, por ahí yo lo que usaba cuando era, bueno, a veces lo uso igual porque me gusta la plataforma. Tumblr, igual, estaba buena. Ajá. Es un tipo un blog, no se llama Tumblr. Vos tenés tu perfil y tenés imágenes, GIF, entradas de texto, entradas de video, y es todo con etiquetas igual, con hashtags, y se rebloguea. O sea, vos podés subir tus entradas, pero se rebloguea vos, más que nada, no sé, ves fotos y las reblogueas, las reblogueas, las reblogueas, y a esos reblogueos le podés agregar notas y ahí vas interactuando. Tenés chats
igual que se arman sobre temáticas, chat grupales, y es medio una onda Twitter, que no hay mucho parámetro de qué está bien y qué está mal, es como medio Ajá. libre en eso. Entonces encontrás de todo. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Ujú. Creo que está bueno. Creo que hay otra red social, no sé si me acuerdo que era, empezaba con P, pero no me acuerdo. Pinterest, Pinterest. eso mismo. Ah, Que, que también funcionaba algo parecido a Tumblr, de que yo he visto, por ejemplo, gente que escribe Sí. blogs, que suben fotos. Una vez recuerdo que vi un blog de un chabón que subía fotos de sus tatuajes y contaba sus blogs, como su experiencia personal y también hablaba sobre ciertos temas de la actualidad, básicamente. A Pinterest. Claro, Ah, mirá, yo no lo tenía así, pero debe estar bueno. Yo creí que era más como, como que juntaban, o sea, vos buscás algo y tenés un montón de imágenes y que te deriva a otros sitios web, digamos, ¿no? Como hace una búsqueda grande y vos ves solo las imágenes, pero esas claro, imágenes haces clic y te lleva al claro, lugar donde está esa imagen. claro, eso, tiene una cosa como de coleccionista Pinterest, ¿no? O sea, claro. Claro, vos ahí armás las colecciones y los tableros, pero antes en Wihertit, que era otra plataforma que era de imágenes igual, hacías más o menos lo mismo. Juliana dice que Pinterest incorporó herramientas para crear también ahora. Yendo. Mira A mí vos. me re gusta Pinterest, está re bueno y aparte te permite, por ejemplo, yo tengo la Ajá, extensión de Google Chrome de Pinterest, entonces, por ejemplo, vos ves una imagen en cualquier lado y te sale el simbolito de Pinterest y la puedes guardar. ajá. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, tengo un tablero que son imágenes de internet, por ejemplo. Ujú. Y cada vez que veo algo que me interesa, guardo las fotos. Te quedan las fotos ahí guardadas. Pinterest, sí, es una buena red social. Lástima que es una Sí, red social muy infravalorada. Es como que, sí. claro, Sí, igual ahora se está empezando a usar un montón más. Tiene chat, por ejemplo, para mandarte cosas y eso. Y iba a decir algo más, se me olvidé. Eso que tiene sus años, ¿eh? Sí. Y también funciona un poco, por ejemplo, la aplicación de celular está re buena porque funciona por tipo de Google Learning, que es la camarita. O sea, tiene como, vos apretás una función y como que haces un recuadro de lo que te interesa y te hace toda una búsqueda a partir de ese recuadro que vos señalaste de una Ah, mira imagen. vos. Sí, está buena. Bueno, eh, miércoles seguimos con el segundo turno de series. A ver qué nos llevamos para el fin de semana. Eh, podemos traer este pochoclo. Yo arranqué a ver la que compartió Álvaro Y y está re buena. Creo que ya la termino. este y el lunes que viene vamos con el resto del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, bueno, profe, Bueno, nos vemos el miércoles entonces. nos vemos. Chao, profe. chao.